Bueno, seguimos. Outro día estábamos vendo noticias e vimos unha noticia que nos chamou especialmente a atención. Un cociñeiro famoso, ben coñecido, David de Jorge, máis conocido como Robin Food, dicía isto nun medio. Dicía que el, pola forma que ten unha persoa de comer o marisco, pode saber como é esa persoa. E se algo sabemos os galegos é de comer marisco. Entón dixemos nós, vámoslo comprobar. Vamos a ver se David de Jorge é capaz de distinguir a un galego de unha persona que non seña galega, é dicir, estranxeira, comendo marisco. Chamámolo e aquí está. Hoxe ven a pintar a mona a Land Rover Robin Food. David. David de Jorge, Robin Food. ¿De dónde vengo de Robin Food? ¿Eso fue idea tuya? Eso fue idea mía, sí, pero sí, no sé, pues robando del puchero de los tontos. Robin Food en vez de Robin Hood. Pero Robin Food robaba a los ricos para darle a los pobres. Eso es, yo saco el tocino de la cazuela del rico para dárselo a la gente normal y todas esas cosas. Pero tú mucho tocino no comes, ¿eh? No, iba a decir, a mí lo primero que me llamó la atención de ti... Te veo fino. ¿Cuántos kilos adelgazaste tú? 130 en 10 años. Ahora estoy en 134,500. Atención, que me un perfil, por favor. No puedes pesar ahora 130 y adelgazar 130. Sí, yo pesaba 267 kilotones. Que eso es imposible. Te lo juro, mira. Tac. ¿Qué te parece? Ahí pesabas 260. Sí, en la izquierda sí, ahí andaría. Y a la derecha parezco yo un Cortajarena. Joder, qué lega. Qué maravilla. Pero, ¿y esa foto? ¿Qué es eso? Esos son unos pantalones que usaba yo cuando pesaba 267 kilos. Tiré toda la ropa... Pero son los pantalones reales. Esos me los ponía yo, eran de sastre, sí, eran de un sastre que me medía, el pobre, entre dos me medían y tal, y tiré toda la ropa y guardé un pantalón corto que lo tengo colgado en mi despacho en el restaurante Martín Berasategui de Lasarte y lo tengo ahí para no olvidarme nunca que una vez fui, pues Moby Dick, un cachalote, y ahí lo tengo, y además lo muestro orgulloso y ahí está, sí. Ahora espectacular, ¿eh? Sí, la verdad que da miedo, ¿eh? Pero bueno, oye, es lo que hay. Bueno, ahora estás estupendo, ¿no? Sí, ¿no ves? Vamos a... nos chamou moita atención esas declaracións túas de yo si veo una persona comes marisco y sé cómo es esa persona. Sí. Dixeche eso, ¿no? Es verdad. No solamente marisco, yo creo que la gente nos mostramos muchas cosas del interior comiendo. ¿Sí? Y en concreto el marisco, porque hay gente muy remilgada y entonces cuando come marisco dicen, me voy corriendo, no quiero ni verlo. Y hay otros que comen que dicen, me iría con este al fin del mundo. Atención al reto, David. Aquí hay marisco, centolo en este caso, ¿vale? Sí. Van a entrar dos personas. Sí. Una de las galega, ¿qué eres cojono, no? de aquí, gallega, y otra persona extranjeira, ¿Ah, sí? ni siquiera española, ¿eh? Qué bueno. Porque yo creo que el marisco sí que se come distinto en otros países, ¿no? Sí. A manera de comer. Como en Galicia en ningún sitio, ¿eh? Aquí os pringáis, ¿eh? Teóricamente a prueba é fácil. Van a vir dúas personas, unha galega e unha estranxeira, e vas ter que intentar adivinar cal é a galega por a maneira de comer o marisco. ¿En serio? Sí. Vente aquí ao meu lado. ¿Extranjeros de padres gallegos? No, pero si tú dices que eres capaz de sí, saber... soy capaz. Claro, soy vasco, persona, ¿qué pasa? Que entren los que quieran. Va a entrar un galego, unha galega e unha persona que pode ser francesa, americana, canadiense, australiana... Sí. ¿Qué cosas hacéis aquí, no? Increíble, increíble. Ahora vas a quedar fatal si no adivinas galego. No pasa nada, estoy acostumbrado. Van a ser 3 pruebas. Vai ser primeiro centolo e depois entrarán outros con outros mariscos, vale? Preparado? Que entren os comensales. ¿Qué es cojono? No mira ni a la cara, qué gracioso. Evidentemente non podemos falar con eles. Vale. Porque polo acento... Pero, ¿y mirar, no pueden mirarnos a la cara un poco? Esto me viene que parece que acabo de pagar Hacienda, joder. Mesa 2, hola, ¿qué tal? Este es muy guapo por ser galego, pero bueno, pues no pasa nada. Vale, cando eu diga van a empezar a comer, ¿vale? Vale. Tú intenta averiguar. Buscamos o gallego. ¿Hay que ir comentando o cómo va? No, primero vamos a ver cómo comen, ¿vale? Venga. Yo hago lo que tú digas. ¿Preparados? ¿Listos? A comer centola.
Va, ya está, yo lo tengo claro ya. O sea, yo lo tengo claro, ¿puedo hablar o...? A ver, ¿qué te has claro? Lo tengo claro porque ha ido a coger el cuchillo, o sea, ha entrado de huello, le ha dado la vuelta, ha cogido la pata, ha soltado la pata bastante bien, ya está comiendo, no sé ni qué hacer, a no ser que esté despistando. O sea, yo ahora mismo, ¿con quién me iría de excursión al monte? Pues con este. O sea, yo con este hombre tampoco iría muy lejos, a no ser que esté despistando. Me ha empezado a comer ahora y está comiendo, y este lleva comiendo un rato ya. ¿Tú crees que o galego es mesa 1? De todas formas, no, me inquieta mucho. Este hombre no le ha dado la vuelta al centollo y este hombre sí. De todas formas, los dos han empezado fatal. Ese es un dato importante. Los dos han empezado fatal, porque lo primero que hay que hacer es soltar las patas, hay que abrirlo, hay que... Esto es interesante. Hay que comerse los corales... ¿Podrías, por favor, deixar as patas e intentar abrir o caparazón? Han empezado los dos fatal. A ver si van a ser los dos noruegos. ¿Seríades capaces de abrir o caparazón? ¿O que o interior? Con este no voy yo ni a andar en moto. Bueno. Este tiene un pase, mira, este está abriendo bien. A ver, hay galegos que no les gustó. Bueno, este hombre no ha visto el centollo, este no ha visto el centollo ni... Bueno, no ha visto el centollo ni... Nada. Y este tampoco ha visto muchos, ¿eh? Este tampoco ha... Mira, mete el cuchillo, qué desastre, qué desastre. ¿Pero de dónde habéis traído David, estos dos? ¿tú qué dices que es un gallego? A ver, aquí no hay un gallego. Y si hay un gallego hay que desterrarlo. O sea, hay que cogerle, llevarle a Mondoñedo y darle una patada y tirarle que se vaya. O sea, está entendiendo lo que dice porque se ríe. Este no dice nada el pobre, seguro que trabaja en alguna corporación de dermostética de estas así multinacionales. Yo con estos dos, con vosotros, no voy ni a pescar boquerones. O sea, eso para empezar. Mira cómo come, por favor. Mira cómo come. David, mesa 1, galego. Bueno. ¿Sí? Sí, pero este gallego... Gallego malo. Gallego de... O sea... Pues vamos a comprobar si o galego é una mesa 1. Como sea este gallego, bueno, este hay que echarle de Europa, como sea gallego. Vete conmigo por aquí, David, vete conmigo. Vale. Es que me pongo nervioso y todo. Mesa 1. Fíjate qué corales hay ahí y están comiendo fatal, joder. Mesa 1, boas noites. Mesa 2, boas noites tamén. David, di que a mesa 1 é o galego. Hola, boas noites. Como te chamas? Internacional, ¿eh? My name is Liam and I'm from Ireland. I'm from? ¿De dónde eres? Irlanda. De Holanda. Irlanda. ¿Y tú de dónde eres, criatura? Eu son de Lires, da Costa da Morte. La Costa de la Muerte. Espera, David. ¿Pero qué es náufrago? ¿Qué es náufrago? Que se ha caído en la playa que venía de... Un holandés y un da Costa da Morte. Alma de cántaro, pero si no se ha abierto ni el caparazón como con el cuchillo... Tú eres vegetariano. Eu son jallejo de carne, son das un churrasco. No va a haber de marisco. No eres. Oye, pues es que te ha ganado por goleada el irlandés, ¿eh? Te ha ganado por goleada, o sea... ¿Holandés? ¿Cómo te llamas? Irlandés, perdón, irlandés. Irlandés. Irlandés, sí. ¿Es más irlandés que holandés? No. Pues, Bueno, solo irlandés, solo irlandés. No, iba a decir si era más ser irlandés que holandés, pero claro, que eres tú, evidentemente. ¿Cómo te llamas? Liam. Liam. Comerás marisco más veces en tolo, ¿no? Lo he probado, pero, a ver, en Irlanda no se come mucho de esto. En Irlanda hay bueno de eso, ¿eh? En Irlanda hay buen pescado, no como Sí, aquí, sí. buen marisco. Pero Pero- claro, eso hay que atacar, hay que quitar las patas, dar la vuelta, quitar el caparazón, chupetar ahí todo el coral, luego atacar la parte central de esta partida en dos. Porque tú no- Fíjate, bien, me has dejado todo, pero ¿cómo puede ser la Costa de la Muerte? Pero fíjate lo que se ha dejado aquí este tío, o sea, pero de verdad Pero mira. increíble. ¿Dónde hay una cámara? Por favor, esto lo tiene que ver alguien, o sea, un tío de la Costa de la Muerte, mira lo que ha dejado aquí, o sea, todo el magma supremo, toda la fiesta, o sea, lo ha dejado. O mellor para o final. Pero, Al oye, final, ¿cómo para el final? O sea, de verdad, ¿eh?